Amén. Buenas tardes, podemos tomar asiento luego de ese tiempo precioso que hemos tenido con el Señor en esta hora. Damos gracias a Dios porque diseño original es el esfuerzo que Dios ha puesto en el corazón de todos nosotros como líderes acá en la iglesia para reflexionar y pensar en cómo Dios originó las cosas y cómo planeó que fuera la familia y cómo Él pensó de antemano que fuera el rol de la mujer, el rol del hombre, de los hijos, y que todo funcionara en una armonía que le extendiera a Él honra y gloria constantemente, incesantemente. Pero sabemos, ¿verdad?, que ese diseño original ha sido trastocado, ha sido dañado, ha sido afectado, de tal manera que nosotros tenemos diferentes expresiones de lo que es la hombría. Como lo dijera Salvador Dalí, ¿verdad? Los crustáceos son duros por fuera y blandos por dentro. O sea, lo contrario a los hombres. Y Salvador Dalí pues fue una figura, un ícono, ¿verdad? Y ustedes recordarán ese bigote, ¿verdad?, de este artista tan excéntrico. Pero en realidad ha sido esa desfiguración, ese trastocar la imagen de masculinidad, la que nos hace precisamente preguntarnos ¿qué es ser hombre en el siglo XXI? ¿Cómo nosotros podemos vivir la masculinidad de la manera que Dios la diseñó, de la manera que podemos tener plenitud y encuentro? Esta tarde seguiremos con el tema masculinidad versus machismo. Acompáñenme a Génesis capítulo 3. Y es mi propósito dejarles más inquietudes que respuestas en esta tarde. Quiero hacerles 7 preguntas a la luz de este pasaje y a la luz de cómo este hombre, el primer hombre en cuyos hombros estábamos todos nosotros en ciernes, nos plantea al hombre del siglo XXI 7 interrogantes. Pero también a las mujeres que están criando hijos, a las mujeres que son esposas, a las mujeres que están en relación con un hombre, también le plantea estas preguntas. Sin duda alguna, muchas de ellas podrán ya tener respuesta, ¿verdad?, de parte de una mujer. Pero vamos a lo que dice la Escritura. Veamos en primera instancia Génesis capítulo 3, versículo 6. Todas las citas que he utilizado en esta tarde son de la Biblia textual, pero usted puede leerlas directamente de la versión que tiene y hay algunos elementos que son unas variantes porque la Biblia textual es un esfuerzo traducido para tener más el sentido del texto original en hebreo. En este caso leemos Génesis capítulo 3, verso 6. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Cuando nosotros leemos este texto de Génesis capítulo 3, nos hemos preguntado justamente dónde estaba el hombre. Y el domingo, Pastor Javier Domínguez nos recordaba justamente que el Señor en el texto a través del cual el Espíritu Santo inspiró a Moisés, nos hace ver que el hombre no estaba trabajando, el hombre no estaba dormido, el hombre no estaba lejos de la vida de su esposa, sino que estaba al lado de ella. Y esto nos habla precisamente de una primera pregunta que nosotros debemos hacernos, y es en cuanto a en qué temas no debe guardar silencio un hombre. ¿En qué temas el hombre no debería quedarse callado? Recientemente hemos empezado la lectura de un libro, todo el liderazgo de la iglesia. El libro se llama Callados. Es un libro escrito por el pastor Johnny Hunt y trata diferentes temas en los cuales muchas veces los hombres guardamos silencio. Temas como la pornografía, temas como las adicciones, temas como el manejo del dinero, como la manera en que nos relacionamos con nuestra esposa, los problemas que tenemos al interior de la casa y otra serie de temas en los cuales los hombres decidimos guardar silencio. Adán estaba puesto
como cabeza de esa familia, se le había dado una instrucción clara y él debía ministrar el corazón de su esposa para evitar que ella cayera. Pero Adán se quedó callado en el momento que su esposa enfrentó la tentación y al lado de ella guardó silencio y luego compartió del fruto que ella había comido. ¿En qué cosas los hombres no deberíamos quedarnos callados cuando se trata justamente de estar en nuestra casa? Una de las cosas claras en el contexto de Génesis 3 es: no deberíamos quedarnos callados cuando se trata de confrontar el pecado. Cuando se trata de confrontar primero el pecado personal y luego cuando se trata de tratar el pecado en familia, el pecado que puede estar a las puertas, el pecado que puede estar poniendo en riesgo incluso nuestro propio matrimonio, nuestra propia estabilidad. En esos temas no deberíamos guardar silencio. En los temas donde la vida de la familia, donde el futuro tan importante, tan proyectado, tan anhelado por Dios para nuestra familia está en juego. Allí no deberíamos quedarnos callados. No deberíamos nosotros guardar silencio y sencillamente esperar que las cosas pasen, sino que deberíamos clamar y tener la sabiduría para dar esa palabra adecuada en ese momento. Luego vemos también en Génesis capítulo 3, versículo 7, que dice: entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. La versión Reina Valera dice que se hicieron delantales. Cuando el hombre pecó, y no tiene que ver con la intimidad sexual, no es ese el fruto prohibido, sino que tiene que ver con la desobediencia de hacer el desacato o flagrante desobediencia de comer del fruto prohibido, del fruto que Dios había dicho al hombre que no debía comer. En esa desobediencia se da ese quebrantamiento y cuando se abren los ojos del hombre, se da cuenta que él está desnudo, ella se da cuenta que está desnuda. Y al verse el uno al otro y ser conscientes que no está solo, sino que está con su complemento, lo que experimenta es la necesidad de taparse, de cubrirse, de no quedar expuesto, pero lo hace a sus propias expensas y empieza a tomar unas hojas, lo que tenía a la mano, y con las hojas hace unos delantales, cose el follaje y se tapan ellos en ese momento. Deberíamos entonces como hombres preguntarnos, en segundo lugar, ¿cuáles son las cubiertas? ¿Cuáles son las máscaras? ¿O cuáles son los delantales que el hombre ha preparado para sí mismo? ¿Cuáles son aquellas cosas que no permiten que haya un acceso hacia el corazón, hacia la mente de ese hombre, que no pueden permitirle ser genuino y la obra que Dios ha permitido para él? Desde ese momento, todos en la humanidad utilizamos máscaras, utilizamos cosas para cubrirnos, cosas que no nos expongan a los demás, que no nos hagan vulnerables, que no nos dejen expuestos a la crítica, a la vergüenza o al dolor o al daño que alguien puede cometer por saber lo que pasa en nuestra intimidad. Pero muchas de esas máscaras lo que han venido a hacer no es protegernos, sino que algunas de estas cubiertas lo que hacen es aislarnos, separarnos, distanciarnos de aquellas personas a las cuales amamos. Probablemente podríamos hablar que ahora la masculinidad tiene un gran abanico que puede ir desde el machismo clasificado tal y como lo veíamos el día domingo, con un orgullo, con una soberbia, con una prepotencia manifestada en el carácter del hombre, hasta una femineidad ahora en los hombres. Estaba viendo, por ejemplo, algunas pasarelas en ciudades importantes como Nueva York y Londres, donde parte de la moda masculina ahora implica o toma en cuenta cosméticos para los hombres, zapatos con tacón de aguja para ellos
y también la falda como parte de las nuevas tendencias de la moda masculina en estas pasarelas internacionales. Ese gran abanico en el cual el hombre, sin duda alguna, se ve cada vez más atacado y entra más a sumirse en una crisis, debe hacernos preguntarnos, ¿cuáles son al interior del matrimonio, al interior de la familia, esas cubiertas o esas máscaras, esos delantales que hemos preparado para taparnos, para que nadie se dé cuenta lo que pasa dentro de nuestro corazón? Pero no solamente esto sucedió con el hombre caído, sino que también expresa el versículo 10 de Génesis 3. Y contestó: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, porque yo estoy desnudo y me escondí. Antes de este momento, Adán escuchaba la voz de Dios cada día, conversaba con él, tenía una libertad de relación con Dios. No había temor, no había culpa en esa relación, no había miedo hacia Dios. Había amor, había libertad, había honestidad, había un acercamiento entre Dios y el hombre que anhelamos hasta el día de hoy nosotros. Pero en el momento que Adán pecó, una de las primeras emociones que describe el texto es que él tuvo miedo. El temor entró en su corazón. Y el temor se vuelve como un velo, como una capa, como unos anteojos que nos distorsiona la realidad. De tal manera que Adán empieza a temer de quien no debía temer. Y empieza a confiar de quien no debía confiar. Por eso nosotros debemos preguntarnos también como hombres, ¿cuáles son los temores que experimenta el hombre y cómo esos temores han condicionado su conducta hasta el día de hoy? ¿Es el temor a la muerte lo que muchas veces nos dirige los pasos y las acciones que vamos a hacer? ¿Es el temor a ser rechazados? ¿Es el temor a ser criticados o juzgados? Recientemente le pasó algo a uno de mis hijos. Él estaba por dar una exposición, bueno, no era uno de los grandes, ¿verdad? Era el menor. Y él había repasado y había estudiado y se sabía de memoria todo lo que tenía que decir. Y estábamos haciendo el último ensayo, ya estábamos en el lugar, ya estaba todo montado. Y cuando él estaba diciendo las cosas, de pronto se bloqueó. Y claro, ¿verdad? A veces uno como papá tiene la prisa, ¿verdad? O como mamá y quiere que los hijos rápido salgan de allí y entonces uno los quiere obligar. Pero en ese momento el Señor, ¿verdad? Me dio la sabiduría de apartarme y me fui aparte con él. Y empecé a hablar y le pregunté, hijo, ¿qué te pasa? Yo te escuché la otra noche decir todo lo que has aprendido y lo sabes bien, lo dices bien. ¿Qué te sucede? Y entonces empieza a llorar en ese momento y me dice, es que tengo miedo de equivocarme y que se burlen de mí. Que mi hijo haya tenido el valor de poder expresar lo que estaba detrás de su conducta es muy valioso. Y muchos de nosotros lo que necesitamos precisamente es identificar cuáles son los temores que guían nuestros pasos. Gary Smalley, un autor que se vincula mucho al tema de la familia y al tema de la relación familiar, ha desarrollado un concepto que él le llama la danza del miedo. Y él habla que a partir de este momento, el hombre y la mujer empezaron una danza. Y esa danza está regida por el temor. El hombre no quiere verse burlado, no quiere verse que le faltan al respeto, no quiere verse tenido de menos. Y entonces por eso actúa de algunas maneras. Pero la mujer no quiere sentirse pisoteada, menospreciada. Ella necesita sentirse amada. Y cuando no se siente así, reacciona también en otro paso en esa danza del miedo.
el temor empezó a ser parte de nuestra motivación para la conducta del día a día en el momento de la caída. Y la pregunta en estos días que debemos hacernos los hombres que estamos siendo parte de todo este esfuerzo es: ¿cuáles son los temores que experimentamos? Y cómo esos temores están condicionando nuestra conducta. A Adán no le hizo llegar a los pies de Dios y decirle: fallé, reconozco que me equivoqué y estoy reconociendo mi condición, que estoy desnudo y te desobedecí. Le hizo más bien alejarse de aquel que lo había creado, esconderse de aquel que lo amaba, distanciarse de aquel que podía salvarlo de la desobediencia en la que él había caído. Pero eso es lo que hace el temor. Además, leemos en Génesis capítulo 3, versículo 12, y dijo el hombre: la mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y comí. En ese momento, Adán había dado una respuesta que, si nosotros leemos el pasaje y el contexto, podríamos nosotros muy bien darle la razón. Si hubiera abogados entre nosotros, ellos dirían: la verdad es que Adán tiene un caso ahí, ¿verdad? Porque en realidad, pues fue la esposa la primera que comió, ¿verdad? Y ella, que fue la primera que comió, le dio a él, ¿verdad? Y como él estaba en estado de inocencia, ingenuo el pobrecito, ¿verdad? Lo engañó ella, lo sedujo y él cayó, ¿verdad? Parecería que hubiera alguna lógica quizás en lo que Adán estaba diciendo. Sin embargo, como estuvimos estudiando el domingo y vamos a profundizar en los grupos pequeños, Dios le había dado una responsabilidad muy clara a Adán. Adán tenía todo lo necesario para cumplir esa responsabilidad. Él debía guardar el huerto y debía ser el sacerdote de su casa y debía guardar a su esposa. Pero cuando él expresa esta frase, eso se vuelve una excusa. Y nosotros debemos preguntarnos: ¿cuáles son las excusas que damos a Dios para no cumplir nuestro rol, para no cumplir el rol que Él espera de nosotros? Si nosotros hemos sido llamados para ser líderes de nuestra casa, y no un líder autocrático, dictatorial, sino un líder siervo, un líder amoroso, un líder benevolente, si hemos sido llamados para hacer esto, ¿qué nos impide serlo? Es que mi esposa siempre está criticando lo que hago. Es que mis hijos no ayudan cuando nosotros nos vamos a sentar al altar familiar. Es que el trabajo, es que aquí, es que allá. ¿Cuáles son las excusas? Es que no tuve un papá, es que fui abusado, es que aquí, es que allá. ¿Cuáles son las excusas que damos para no cumplir con nuestro rol? Ninguna de ellas es lo suficientemente válidas cuando se trata de darle cuentas a Dios. Y no solo le estaba echando la culpa a la mujer, porque como leemos en el texto, ¿verdad? Dice el versículo 12 que leíamos, y dice: la mujer que pusiste conmigo. ¿Quién puso a la mujer con Adán? Fue Dios. Entonces Adán no solo estaba culpando a la mujer, estaba culpando a Dios mismo. Y le estaba diciendo: es que tú tienes la culpa, no me haces el milagro, no contestas mis peticiones, no haces lo que yo te estoy pidiendo. En realidad, el pecado llegó a afectar tanto el diseño original del hombre que nos impide reconocer nuestra propia responsabilidad y nos hace incluso culpar a Dios. Si tú eras todopoderoso, ¿por qué permitiste que me pasara eso? Si tú todo lo sabes, ¿por qué no hiciste nada para evitar esa situación? Nos atrevemos incluso a cuestionar su propósito y su sabiduría en lo que nuestra vida ha acontecido. ¿Cuáles son tus excusas para no cumplir el rol que Dios espera de ti? Pero luego leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos,
y tu deseo ardiente será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. En la Reina Valera lo dice de otra manera, ¿verdad? Expresa en el versículo 16, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La Nueva Versión Internacional dice, tú querrás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. A partir de ese momento se fractura ese equilibrio de la relación entre el esposo y la esposa que Dios había diseñado. Y empieza una pugna entre el hombre y la mujer. No sé cuántos de ustedes habrán pasado por alguna situación de ese tipo, ¿verdad? Donde la esposa muy probablemente, por la sabiduría que Dios le ha dado, sabe lo que su esposo tiene que hacer. Y si ella pudiera, y si estuviera en su competencia, ella obligaría, ¿verdad?, a su esposo por hacer lo que ella sabe que es correcto. Y muchas veces, amados hermanos, resulta que lo que la esposa estaba recomendando, lo que nuestra esposa nos estaba diciendo, era así, eso era lo que teníamos que hacer. Pero empieza el orgullo, empieza a entrar en nosotros ese quebrantamiento por el pecado que hace que en lugar de ceder y acceder a ese deseo, a ese consejo, a esa sabiduría de la esposa, el hombre se imponga también por su orgullo. El pastor Carlos Navas se cuestionaba por qué razón los feminicidios han aumentado tanto en los últimos días de este 2019. Y una de las razones se debe precisamente a esto. El pecado no vino a traer armonía y paz, no vino a traer satisfacción al hombre, vino a traer conflicto en el corazón. Y cada vez que el hombre trata de imponerse sobre la mujer, lo que genera en ella es amargura. Y ha sido la base, ha sido el caldo de cultivo necesario para este movimiento feminista tan radical que se ha desarrollado en estos días. Pero que las mujeres se impongan sobre los hombres no va a traer un mejor resultado para nuestra sociedad tampoco. Lo que va a traer es cada vez mayor odio, mayor distanciamiento, va a traer mayor beligerancia, mayor dificultad. Porque la Escritura nos enseña claramente que desde el principio la esposa quería controlar a su marido, pero él gobernaría sobre ella. Eso es consecuencia del pecado. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿verdad?, a la luz de este texto, ¿de qué maneras el deseo de querer controlar a los hombres ha generado una mayor crisis entre el esposo y la esposa? ¿De qué maneras querer controlar a los hombres ha generado mayor crisis en nuestra sociedad? ¿De qué maneras las madres controladoras generan una mayor crisis en la formación de sus hijos varones? Debemos preguntarnos justamente esto. De eso se trata, que nosotros podamos llegar y entender cómo esa dinámica social que vino a ser corrompida por el pecado y que vino a traer una dinámica diferente a la que Dios había diseñado, diferente a ese diseño original que Dios había planteado, cómo nos afecta hasta el día de hoy. Debemos preguntárnoslo, porque de esta manera entonces estaremos listos para encontrar la solución que Dios ha provisto a ese retorno al diseño original. Luego dice Génesis capítulo 3 versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto atendiste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo de ninguna manera es un castigo, porque Dios puso al hombre a labrar el huerto y a cultivarlo, a cuidarlo, desde antes de que el hombre hubiera pecado. Y sabemos nosotros que el trabajo es un acto de adoración a Dios implícitamente en sí mismo. El hecho de que nosotros podamos trabajar, hacer algo productivo, es algo que nosotros ofrecemos a Dios como fruto de nuestra adoración.
cuando estamos en el bufete, cuando estamos en el salón de clases, cuando estamos en la oficina, en el hospital, cuando vamos en lo que hacemos, es nuestro acto de adoración a Dios. Esa es la diferencia entre lo que nosotros hacemos cada día y lo que otras personas hacen solamente como un medio para ganarse la vida. Nosotros adoramos a Dios en lo que hacemos. Entonces el trabajo en sí mismo no es una consecuencia, no es un castigo. La consecuencia por haber atendido, o como dice la Reina Valera, por haber obedecido la voz de la esposa, es que la tierra no iba a producir el fruto de manera tan fácil, que iba a haber más fatiga, más esfuerzo, y que no siempre nuestro trabajo iba a dar los resultados que nosotros queríamos. Esa es la consecuencia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Es que jamás un hombre debe escuchar a su esposa? ¿Es que ese es el problema? Yo creo que la pregunta a continuación nos va a ayudar a entender mejor el tema. ¿En qué cosas un hombre no debe obedecer a la voz de su mujer? ¿En qué cosas un hombre no debería obedecer a la voz de su mujer? A la luz de este pasaje está claro. En todo aquello que implique una desobediencia a la voluntad de Dios, un hombre no debería atender la voz de su esposa. ¿Recuerdan a Abraham, por ejemplo? ¿De quién fue la idea que Abraham tal vez iba a tener un hijo, no de Sarai, sino de otra mujer? ¿De quién fue la idea? Si ustedes han leído Génesis, van a saber que la idea fue de Sara. Y Sara le dijo: Abraham, estoy vieja. Abraham, soy estéril. Y Dios te ha prometido un hijo. Y tú tienes todo el derecho de tener un hijo. ¿No será que Dios nos lo va a dar a través de mi sierva, de esta esclava egipcia? Acércate a ella. Y ahí va bien mandado. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué le dice a su esposa? No, amada mía, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Acuérdate que al principio Dios lo creó hombre y mujer, y solo es un hombre para una mujer. Mi corazón y mi lealtad es solo para ti. Abraham le dijo: bueno, si Sarai me lo está diciendo, por algo será, ¿verdad? Y le escucha. Y atiende la voz de su esposa. Y concibe a Agar. Agar es la madre de Ismael. Ismael es el padre de todos los pueblos islámicos y musulmanes, de los árabes. Ella le dijo el consejo y él prestó atención a lo que ella le estaba diciendo en ese momento. Y las consecuencias de la decisión de Abraham hasta el día de hoy afectan el mundo. Hay dos grandes religiones en el mundo. Hay más, hay 9, pero las dos primeras son el cristianismo y la segunda es el islamismo, y las dos tienen un tronco común en Abraham. Pero él atendió la voz de su esposa en lo que no debía atenderla, y probablemente no la atendió en lo que debía haber atendido. ¿En qué cosas un hombre no debe obedecer a la voz de la mujer? No es en todo, no es en cualquier cosa, porque no es una relación caprichosa la que debemos tener. Es en cosas muy puntuales como las que hemos ejemplificado. Jordan Peterson es un escritor, psicólogo, muy popular entre los millennials, sobre todo estoy hablando de los jóvenes varones, y él dijo: hay una crisis de la masculinidad, la tóxica masculinidad, dicen las feministas. Los chicos reciben de la sociedad moderna un mensaje devastador y paralizante. Primero, se les recrimina su agresividad, cuando es innata y esencial a su deseo de competir, de ganar, de ser activamente virtuosos. Recientemente hemos estado leyendo el programa de educación sexual integral que el Ministerio de Educación está impulsando.
Hay elementos muy buenos en ese programa, pero algunas de las dinámicas que se proponen al interior de la escuela es que los niños se vistan de niñas y se comporten como niñas para que ellos experimenten lo que es ser una niña, y las niñas se vistan de varones para que experimenten lo que significa ser un varón, cuando ellos todavía están en pleno desarrollo. Se recrimina lo que son los varones. Luego dice, se le dice que la sociedad es una tiranía falocéntrica. El falo es un sinónimo del pene. Y está diciendo que la sociedad es una sociedad construida bajo el esquema de lo que Sigmund Freud planteó. Un solo sexo, el masculino. Y el femenino envidia el no tener el sexo masculino. Entonces las feministas dicen que eso es una tiranía falocéntrica, corrupta, de la que ellos, por supuesto, los jóvenes, son culpables de origen por el mero hecho de ser hombres. Y finalmente, es decir, en tercer lugar, se les advierte: no se os ocurra intentar prosperar o avanzar, porque entonces, además de culpables, seréis cómplices activos de la tiranía feminicida. El resultado es que muchos varones, sobre todo jóvenes, tienen la moral por los suelos. Están empantanados, perdidos, no tienen rumbo ni objetivos. Y este es uno de los hombres, ¿verdad?, que es en realidad muy criticado por la izquierda intelectual. Pero él está cuestionando justamente una ideología que no solamente es contradictoria, sino que es una mentira. Y lo que está generando son niños y jóvenes que no tienen la identidad que Dios quiere que tengan. Termino entonces leyendo el versículo 21 de Génesis 3. Entonces Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Qué interesante que ellos se hicieron y se cosieron esos delantales y lo hicieron de hojas. Y ellos lo hicieron para cubrirse. Y Dios sabía que tenían la necesidad de cubrirse. Pero en este texto, Dios les quita esos delantales y Él los cubre con túnicas de pieles, como dice este texto de la Biblia textual. Habla justamente de que entonces el Señor sacrificó probablemente allí un cordero, según se cree por el contexto de Génesis, y a través de la piel de ese cordero les provee la vestimenta, túnicas que en realidad van a cubrir la falta que ellos habían cometido. Pero es que todo estaba apuntando desde ya, que aunque el hombre había fallado, y aunque el hombre usara máscaras, y aunque fueran los temores del hombre lo que lo condujera, que aunque el hombre fallara en su relación con la mujer, y aunque él no diera el estándar de Dios, todo apuntaba que nada iba a truncar el plan de Dios. Versículo 15 de Génesis 3 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esa parte, esta te herirá en la cabeza, en la Biblia textual dice: él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento Dios estaba poniendo el plan de dar la provisión necesaria para que los hombres pudiéramos volver a ser el hombre que Dios quiere que seamos, y para que las mujeres pudieran ser las mujeres que Dios quiere que sean. Y esa provisión es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Es Cristo Jesús. Entonces debemos preguntarnos también en esta semana: ¿cuál es el plan de Dios para cubrir nuestro pecado y ayudarnos a restaurar nuestra masculinidad? Porque la masculinidad no son actividades. La masculinidad no son implementos que nos ponemos. La masculinidad no son estereotipos.
La masculinidad es el plan de Dios para los hombres y la femineidad es el plan de Dios para las mujeres. Yo espero que estas preguntas nos ayuden aún más a entender con qué cosas estamos lidiando como hombres. Durante la caída sigue haciendo efectos en nuestra manera de relacionarnos. Pero más allá de eso, espero que estas preguntas nos ayuden a apuntalar a esta última pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios para cubrir nuestro pecado y ayudarnos a restaurar nuestra masculinidad? Y que al ser restaurada en casa, que al ser esos líderes que Dios planteó que fuésemos desde el principio, no solamente ganemos nuestra familia, sino que también le modelemos a esta sociedad, le modelemos al mundo que hay otra manera de vivir y de relacionarnos los hombres y las mujeres. Hay una nueva humanidad y esa nueva humanidad está en Cristo Jesús. Oremos en esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado como familia y como iglesia. Poder pensar y evaluar, Señor, a la luz de tu palabra, en cuál es ese diseño original que tienes para cada uno de nosotros. Señor, esta semana estamos reflexionando acerca del rol como hombres. Y Padre, sin duda alguna que tú sabes que ahora hay más máscaras, que el abanico de opciones, Señor, que distorsionan la masculinidad, se ha ampliado, Señor. Y nosotros queremos venir a ti una vez más, tú que eres nuestro creador y nuestro diseñador. Y queremos entender, Señor, que el plan que tú tenías desde el principio no es este, Señor. No quieres hombres abusivos hacia las mujeres, Señor. No quieres hombres que usemos la fortaleza o las competencias que nos has dado para humillar y para menospreciar, Señor. No quieres hombres que se sientan mal por ser hombres, por haber nacido hombres, Señor. No quieres hombres que renuncien al privilegio de ser los sacerdotes de su casa, Señor, y de ponerse en la brecha entre Satanás y la mujer, entre Satanás y la familia. No quieres hombres, Señor, que se alejen de ti con temor, pensando que la religión atemoriza, Señor, que coarta, que nos limita, cuando es totalmente lo contrario. La relación sana contigo nos restaura, nos liberta, nos cubre, tal y como cantábamos. Cúbreme, con tu amor rodéame, Señor, porque tu cubrir no es taparnos por represión o por odio. Es un cubrir de amor, Señor, porque sabes que fallamos, sabes que estamos vulnerables y sabes que necesitamos que seas tú quien nos revista. Señor, a cada hombre que estamos presentes en esta noche y que hemos declarado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, ayúdanos a trabajar cada día por modelar la masculinidad que tu palabra planteó para nosotros. Y que podamos contestarnos estas preguntas con honestidad, Señor, y reflexionar acerca de aquellas cosas en las cuales nosotros hemos fallado como hombres delante de ti. Y confesártela, Señor, y volver a intentar en Cristo Jesús ser ese nuevo hombre que ha estado diseñado para nosotros. Las mujeres, Señor, que están en esta amada iglesia, ayúdales, Padre amado, que si hay alguna influencia, algún consejo, alguna injerencia en la vida de un hombre, Señor, que puedan hacerlo a la luz de lo que tu palabra nos enseña también. Padre, ayúdanos como iglesia
cada día a buscar esa restauración, a anunciarla, Señor, que en Cristo Jesús hay esperanza para el hombre de hoy, hay esperanza para la mujer de hoy, hay esperanza para la vida, para la familia. Y si en algún momento nos hemos alejado, Señor, y ese diseño original se ha vuelto confuso, está difuso, Señor, lo hemos distorsionado, qué bendición es saber que los planos están allí para ser consultados, que tu palabra nos ha sido dada para volverla a buscar, para creerla y para vivirla. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a formar niños y jóvenes que estén agradecidos, contentos, satisfechos con quienes tú les has hecho. Si hay alguna persona, Señor, que ha pasado por abuso, que la ausencia de su padre le ha afectado, que toda esta ideología que está alrededor le está presentando una tentación, Señor, para renunciar al plan que tú has diseñado, permite, Señor, que renuncie a ello, que corra a ti, que te busque en esos brazos de amor que tú tienes extendidos, y que podamos, Señor, rescatar, ayudar, ofrecer esa palabra de apoyo y de aliento, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Si alguien esta noche no ha tomado una decisión por Jesús, y tomando la figura de lo que Adán y Eva hicieron, que ellos se cubrieron a sí mismos con unas hojas, si tú te has cubierto delante de Dios con tus propias obras, y tú crees que por lo que has hecho con eso estás cubierto, y eso es suficiente para acercarte a Dios, porque eres buena persona, pero hoy has entendido que lo que necesitas no es cubrirte a ti mismo, sino que sea Dios que te cubra. Déjame decirte, Él envió a su Hijo Jesús. Él murió en la cruz, tomó tu lugar y el mío, pagó el castigo por tus pecados y por los míos. Y lo que Él hizo es suficiente para cubrir tu pecado, para cubrir tu falta. Y si tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios te perdona, Dios te liberta, Dios cubre todo tu pecado. Y si esta noche lo has entendido y quieres tener una relación personal con Jesús, exprésalo con tus palabras ahí donde estás y dile: Señor, esta noche yo te pido que seas tú el quien cubra mi pecado, no yo, no mis propias fuerzas. Que seas tú, Señor, el que obre tu propósito en mí. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Yo creo que Jesús vino a morir en mi lugar. Y te pido, Señor, que por su obra, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, cubras mis faltas y mis pecados delante de ti. Si esta oración expresa tu deseo, y si es lo que tú le has dicho a Dios en esta noche, yo quiero pedirte un favor, que ahí donde estás, me indiques que tú has hecho esta oración, levantando tu mano ahí donde estás. ¿Habrá alguien esta noche que hizo esa oración conmigo? Si has sido tú, te pido que tengas el valor y la confianza, que ahí donde estás, me indiques que hiciste esta oración levantando tu mano en alto, por favor. ¿Habrá alguien que hizo esa oración? Si has sido tú, ten confianza. Padre, ponemos tu palabra, Señor, en tus manos, porque la promesa de Isaías dice que tu palabra no regresará vacía, Señor, a ti, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, edifica los hogares de esta iglesia. Ayúdanos a romper paradigmas, ataduras. Ayúdanos a los hombres, Señor, a tener un corazón sano, a no ser machistas ni ser afeminados, a ser, Señor, los hombres que tú has diseñado para nosotros,
a respetar a las mujeres, Señor, que tú pones a nuestro alrededor, a honrar a nuestra esposa como tú esperas que la honremos, Señor, y a modelar a nuestros hijos como tú nos has llamado también. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de volver a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.